Jung decía que no se encuentra a Dios por un exceso de palabras, sino por la escucha que surge del profundo silencio del alma. No es un silencio forzado, ni el silencio de la resignación. Es el silencio que llega cuando el ego, cansado de intentar controlar todo, finalmente se retira. Cuando los ruidos del mundo ya no distraen y el deseo de entender cede espacio al simple estar. Es en ese punto casi invisible, casi siempre solitario, que lo sagrado se revela, no como imagen, no como dogma, sino como presencia. Una presencia que no pide explicación, pero que lo modifica todo. Jung observaba que las experiencias espirituales más auténticas no venían en momentos de gloria, sino en instantes de rendición, cuando el individuo deja de luchar y algo más grande comienza a acercarse. En los sueños, ese llamado aparece en forma de una figura luminosa en un espacio vacío, una luz que atraviesa un bosque oscuro, un templo silencioso en medio del desierto. En la vida real, puede manifestarse como una sensación de paz súbita en medio del caos, un llanto sin motivo, pero lleno de sentido. Un instante en el que el tiempo se detiene y todo tiene sentido, incluso sin explicación. Jung veía el yo, ese centro más profundo de la psique, como el punto donde lo humano toca lo divino, no porque el yo sea Dios, sino porque es allí donde el alma deja de identificarse solo con la forma y comienza a recordar su origen. Y esa memoria no llega con ruido, llega cuando todo se aquieta en el interior. Por eso, para Jung, Dios no está en lo alto, está en el fondo, en lo más profundo del silencio interior. Quizás en ese momento ya hayas sentido eso no como creencia, sino como algo que se impuso de forma suave e irreversible, como una presencia que siempre ha estado ahí, esperando que tú también estuvieras. Carl Jung decía que cada ser humano lleva consciente o inconscientemente una imagen interior de Dios, pero esa imagen no es Dios. Es un reflejo simbólico, una construcción psíquica, un espejo de las vivencias emocionales más profundas. Desde la infancia, esa imagen comienza a formarse, se moldea a través de las relaciones con figuras de autoridad, por el ambiente espiritual, donde se crece en función de cómo se vivió el amor y el dolor en los primeros años de vida. Por eso para Jung, cuando alguien dice Dios es así, en realidad está revelando su propio estado interno. Si el Dios interior es juez, distante e impaciente, quizás esa haya sido la experiencia emocional predominante. Si es misericordioso, acogedor y silencioso, tal vez haya habido espacio para el amor y la escucha en los sueños. Esta imagen aparece simbólicamente como un rey severo o una madre luminosa, una figura encapuchada que observa desde la distancia, un ser sin rostro, pero lleno de presencia. Jung decía que el inconsciente proyecta en el símbolo de Dios todo lo que la conciencia aún no ha comprendido completamente. Por eso, la imagen que tenemos de Él es un reflejo dinámico, un retrato en movimiento de nuestro propio camino. Y la buena noticia es que esa imagen puede transformarse. A medida que el alma madura, sufre, despierta y acoge, el Dios que se refleja en su interior también cambia. Lo sagrado, entonces, deja de ser un vigilante y se convierte en un misterio que acompaña. Deja de ser una amenaza y se transforma en refugio. Deja de estar distante y se revela. Jung no quería sustituir la fe, quería profundizarla, quería que cada ser humano pudiera hacer el camino de regreso a su propia imagen de Dios y evaluar si aún tiene sentido o si es hora de dejarla evolucionar. Porque mientras la imagen sea solo heredada, puede limitar.
pero cuando es vivida, cuestionada e integrada, libera, y tal vez en este preciso instante comiences a notar que tu idea de Dios tiene todo que ver con lo que tu alma aún necesita encontrar en sí misma. Carún decía que Dios no habla en frases, se manifiesta en símbolos, porque el símbolo es el puente entre lo visible y lo eterno, entre la forma y el misterio, entre el ego y el self. Jung veía el símbolo como el lenguaje natural del alma y creía que cada vez que el inconsciente quería revelar algo profundo, algo que la mente aún no podía comprender racionalmente, lo hacía a través de imágenes, formas, arquetipos. Dios entonces no sería una definición, sino una experiencia simbólica, una presencia que se manifiesta a través de sueños, intuiciones, encuentros, pérdidas y hasta silencios. En los sueños, lo sagrado aparece simbólicamente como una luz que no tiene fuente, un círculo brillante en el cielo, una figura que no se presenta como Dios, pero que provoca reverencia y calma. En la vida real, también hay símbolos que abren portales hacia lo sagrado, la mirada de alguien en un momento difícil, un lugar que transmite paz sin necesidad de explicaciones, un gesto pequeño, pero que encierra un significado más profundo. Jung decía que la psique es naturalmente religiosa, no en el sentido institucional, sino en el de buscar la reconexión con algo más grande. Y el símbolo es ese vínculo, lo que nos conecta con lo invisible, lo que revela lo que no puede ser dicho, lo que traduce lo que el alma ya sabe, pero el ego aún no entiende. Por eso intentar capturar a Dios con palabras siempre es limitador, pero vivirlo a través del símbolo es abrirse al misterio con humildad. Y, en este encuentro simbólico, sucede algo. No sales con respuestas, sales con silencio, pero un silencio fértil, aquel en el que el alma ya no necesita explicarse, porque finalmente se reconoce como parte del todo. Y quizás eso es lo que el símbolo ofrece, un lugar para que lo sagrado respire en ti sin necesidad de permiso. Carl Jung decía que muchos solo encuentran a Dios cuando todo lo que creían se desmorona, no por debilidad, sino porque el colapso abre espacio. Cuando el ego pierde el control, cuando los planes fallan, cuando el suelo desaparece, algo dentro de nosotros se quiebra. Y en esa abertura lo sagrado entra no como respuesta inmediata, sino como presencia, como un silencio denso que, paradójicamente, abraza. Jung observaba esto en muchos de sus pacientes, personas que ante el sufrimiento, la pérdida, la crisis de sentido, sentían algo que jamás habían sentido antes. No una creencia, sino un llamado. Era como si el alma dijera, has llegado al final del camino que el ego sabía recorrer, ahora es otro tipo de camino. En los sueños, este giro se presenta como una caída que termina en luz, un templo escondido bajo los escombros, un desierto que comienza a florecer tras la rendición en la vida práctica. Este encuentro puede venir como un llanto, sin explicación, un momento de rendición total en el que solo puedes decir, no sé, más un silencio tan profundo que parece venir de otro plano. Jung decía que este punto de no sé no es destrucción, es reinicio. Es el momento en que el ego se inclina y el yo comienza a emerger. Lo sagrado entonces no viene de afuera, despierta desde adentro. Es como si Dios estuviera esperando desde siempre a que dejaras de correr, de intentar controlar, de resistir. Y cuando eso sucede, lo que llega no es respuesta, es paz, una paz que no anula el dolor, sino que dice, no estás solo. Quizás por eso tantas transformaciones profundas comienzan con una caída, porque es allí en el fondo donde el alma aprende a escuchar lo que el ruido de la vida siempre ha impedido oír.
Lo que ella escucha no es una explicación, es una presencia que dice: siempre he estado aquí esperando que te quedes en silencio. Carl Jung decía que el yo es la totalidad del alma, es el centro organizador más profundo de la psique y al mismo tiempo es el lugar donde lo sagrado se manifiesta. No como un Dios exterior, sino como un núcleo interior que trasciende el ego y conecta a la persona con algo más grande que ella misma. El yo no se impone, se revela cuando el ego se cansa de intentar controlar todo. Cuando hay entrega, escucha, silencio. Jung veía en el yo la morada simbólica de lo divino y decía que las grandes religiones del mundo en su esencia siempre apuntan: Dios está en ti. No como una idea, sino como una presencia viva, real, experimentable. En los sueños, el yo suele aparecer como un centro luminoso, una mandala, una figura que une opuestos. Joven y viejo hombre y mujer sombra y luz. En la vida práctica, el yo se manifiesta como intuiciones profundas que, sin ruido, son percepciones que ordenan el caos. Una sensación de unidad que aparece incluso en medio del dolor. Jung no decía que el yo es Dios, sino que, al entrar en contacto con el yo, el alma tiene una experiencia de lo sagrado. Es como si la persona recordara algo que siempre supo, algo que ninguna doctrina ha podido explicar completamente, pero que siempre ha estado presente silenciosamente en el centro de todo. Este encuentro no exige rituales complejos, solo requiere coraje para mirar hacia adentro, para cruzar el ruido, para rendirse ante el misterio. Porque el yo no grita, susurra, y su susurro solo puede ser escuchado cuando el alma está atenta. Quizás por eso tantos dicen que encontraron a Dios en el preciso momento en que lo perdieron todo, porque allí en el centro de la ausencia brilla algo que no depende de la creencia, solo de la presencia. Y cuando esta presencia se siente, el alma no vuelve a ser la misma. Porque quien ha tocado el yo, ha tocado, aunque sea por un instante, el punto donde lo humano encuentra lo eterno. Carl Jung decía que el alma solo escucha lo sagrado cuando el ruido del ego se calla. No se trata de rezar más alto, ni de repetir fórmulas hechas, sino de silenciar por dentro, hasta que algo mayor pueda ser oído. El silencio, para Jung, no es ausencia de sonido, es presencia total. Es un estado del alma, un suelo fértil donde el yo puede florecer, un espacio interior donde el misterio obtiene permiso para manifestarse en los sueños. Este silencio se presenta como una sala vacía, donde todo tiene sentido, una figura que transmite paz sin decir nada. Un momento de pausa en medio de la tormenta, en la vida cotidiana surge cuando eliges no responder y sientes paz. Algo difícil sucede y tu alma solo observa, sin juzgar. Te sientas en silencio y, por primera vez, te sientes completo. Jung veía en el silencio una herramienta de transformación, porque en el silencio caen las máscaras, se ordenan las voces internas, y lo esencial, que antes estaba sepultado por el ruido, finalmente aparece. Decía que el mundo moderno teme al silencio porque revela lo que el ego oculta, lo que la prisa disfraza, lo que el discurso racional no puede sanar. Y por eso, silenciarse se convierte en un acto espiritual, un gesto de valentía, una invitación a lo sagrado. No ese sagrado que se grita en los púlpitos, sino el sagrado que se insinúa en los instantes simples, en la pausa en la mirada, en la respiración, que finalmente percibes. Quizá por eso las experiencias más profundas de la vida no ocurren en momentos de euforia, sino en silencio.
Es en el silencio donde percibes la presencia, es en el silencio donde el yo se manifiesta. Es en el silencio donde Dios responde no con palabras, sino con una certeza que no se puede explicar, solo vivir. Y esa certeza, una vez sentida, lo cambia todo, sin necesidad de cambiar nada afuera. Jung decía que muchos buscan a Dios en las alturas y se olvidan de buscarlo en las entrelíneas de la vida. No son en las visiones extraordinarias donde lo sagrado se revela con más frecuencia. Es en el gesto simple, en la pausa inesperada, en la coincidencia que despierta algo dentro. Jung lo llamaba sincronicidad, acontecimientos exteriores que coinciden con un estado interior y hacen que el alma perciba que algo mayor está guiando los detalles. En los sueños, esta percepción puede manifestarse como un detalle que se repite en diferentes contextos. Un animal que aparece y guía silenciosamente, un objeto común que brilla con un sentido simbólico. En la vida cotidiana ocurre así, piensas en alguien y esa persona llama. Una frase en un libro parece haber sido escrita para tu momento. Un desconocido dice algo que enciende una respuesta que ni sabías que buscabas. Para Jung, estas pequeñas manifestaciones no son meras coincidencias, son el lenguaje de lo sagrado, hablando en voz baja a quienes han aprendido a escuchar. Él decía que cuanto más se acerca una persona a su ser, más sensible se vuelve a estas señales y menos necesita pruebas, porque comienza a reconocer a Dios no como un ser lejano, sino como una presencia constante que danza con los detalles del mundo. Por eso, los ojos entrenados en la interioridad ven belleza donde nadie la ve. Sienten gratitud en pequeños encuentros, perciben significado incluso en lo que parece banal, no porque idealicen, sino porque han aprendido a reconocer el misterio donde realmente reside, en lo simple, en el ahora, en lo invisible. Quizá por eso, los más silenciosos parecen a menudo más cercanos a Dios. No necesitan grandes milagros porque ya viven atentos a los pequeños, y tal vez el gran secreto sea ese. Dios no ha dejado de manifestarse. Es el alma la que se ha desacostumbrado a escuchar con el corazón. Pero cuando esa escucha regresa toda la vida, se convierte en símbolo y lo común se vuelve sagrado. Jung decía que, después de un encuentro verdadero con lo sagrado, la vida continúa, pero algo dentro de ti ya no es el mismo. No es que el mundo cambie, es que la forma en la que caminas por él cambia. El ritmo se desacelera, las exigencias pierden fuerza y la mirada se vuelve más sensible. Después de que el alma escucha lo sagrado, ya no necesita correr detrás de respuestas porque aprende a confiar en las preguntas. Ya no necesita garantías externas porque siente que hay algo más grande guiándolo todo, incluso cuando no comprende los motivos. En los sueños, este cambio aparece como un río que antes era tempestuoso y ahora fluye tranquilo. Una casa reconstruida en el mismo lugar donde había ruina. Un camino desconocido que no da miedo. En la vida práctica, esto se traduce en gestos como aceptar lo que no se puede cambiar sin resignación, sino con entrega. Guardar silencio en discusiones, no por debilidad, sino por lucidez. Elegir lo que es verdadero, incluso si no es lo más fácil. Jung decía que la verdadera señal de que el alma ha tocado lo sagrado es la serenidad silenciosa que empieza a llevar. No es indiferencia, es presencia. Es saber que ya no estás solo, incluso cuando nadie está cerca. Este encuentro con lo divino reorganiza el valor de las cosas. Lo que antes parecía esencial pierde peso, lo invisible gana brillo y lo urgente se convierte en pausa.
comienzas a vivir con más sentido, incluso sin necesidad de explicar nada a nadie. Y lo más hermoso, esta transformación no requiere esfuerzo, se instala como quien enciende una vela en una habitación oscura, sin prisa, sin ruido, pero que cambia completamente la atmósfera. Quizás por eso para Jung, el encuentro con el self, con Dios, dentro de uno mismo, es el comienzo de la verdadera individuación. Porque ya no se trata de buscar afuera, sino de escuchar lo que ya habitaba en silencio, esperando ser reconocido y vivir a partir de esa escucha. Es vivir con reverencia, incluso en las cosas pequeñas, incluso en el caos, incluso en lo ordinario. Porque quien ha tocado lo sagrado comienza a vivir con el alma despierta. Kong decía que el encuentro con lo sagrado reorganiza no solo el alma, sino también la forma en que se relaciona con el mundo. Porque cuando alguien reconoce a Dios dentro de sí, ya no necesita llenar el vacío en otros. La carencia disminuye, la expectativa pierde fuerza, el deseo de control cede espacio a la aceptación, y entonces el amor comienza a nacer de un lugar más entero, más silencioso, más verdadero. En los sueños, este cambio aparece como la reconciliación con una figura anteriormente temida, el reencuentro con alguien que ahora ya no provoca dolor. Un corazón que brilla en el centro de un jardín. En la vida real se manifiesta así, comienzas a escuchar más y a actuar menos, sientes menos necesidad de convencer y más disposición para comprender. Reconoces que no todo puede ser mantenido y aún así eliges permanecer donde el alma siente paz. Jung decía que cuando el self está integrado, los vínculos dejan de ser solo intercambios emocionales. Se convierten en caminos de expresión del alma, espacios de revelación, espejos donde lo sagrado sigue manifestándose, esta vez entre dos seres humanos. Esto no significa que todo se vuelva fácil, sino que el amor deja de ser una demanda y se convierte en ofrenda. Deja de ser exigencia y se convierte en elección. Deja de ser prisión y se convierte en camino. Comienzas a elegir con más verdad, te alejas sin culpa, permaneces sin esfuerzo, amas sin exigir retorno, porque entiendes que todo es paso. Pero también entiendes que algunas presencias son manifestaciones de lo divino y merecen ser vividas con profundidad. Jung decía que, para quien ya ha tocado a Dios, las relaciones dejan de ser territorio de posesión y pasan a ser espacio de encuentro, un encuentro de almas que reconocen en la otra el mismo silencio que un día acogió a ambas. Y quizás ese sea el amor más raro que existe, aquel que nace después de él. Es sagrado que ya no depende del otro para existir, pero que al encontrarse con el otro, enciende aún más la chispa que lleva dentro. Al final Kong no ofrecía un concepto de Dios, ofrecía un camino de escucha, de silencio, de integración. Porque lo sagrado para él no era algo que se alcanza, sino algo que se reconoce. Se reconoce en la ausencia de ruido, en la caída del ego, en la presencia que llega cuando todo lo demás se apaga. Y se decía que Dios no responde con palabras, responde con una paz que no depende de las circunstancias, con una lucidez que no necesita explicación, con un silencio que, paradójicamente, lo llena todo. Y después de ese encuentro, sigues viviendo en el mismo mundo, pero ya no vives de la misma manera. Escuchas más, juzgas menos, caminas con ligereza, amas con verdad. Comienzas a ver a Dios en las pequeñas cosas, en la mirada de alguien, en el viento que entra por la ventana, en un sueño que se repite, en un gesto que nadie vio, pero que tocó tu alma. Y quizás este sea el mayor cambio de todos. Dios deja de ser búsqueda y pasa a ser morada.
Si esta travesía silenciosa ha encontrado eco en ti, suscríbete al canal aquí. Cada vídeo es una forma de escuchar lo que el mundo intenta silenciar, y cada presencia como la tuya hace de este espacio un lugar donde lo invisible puede, al fin, ser acogido. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar, sin prisa. A veces lo que más necesita un alma es recordar que no está sola en el silencio, porque cuando el alma se silencia, Dios ya no necesita ser explicado, se siente, y ese sentir lo cambia todo.